Tu dietista vegano, episodio 24. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Tu dietista vegano, el podcast en el que yo, Sergio Guayar, voy a comentar conceptos, estrategias, mitos y noticias sobre nutrición y veganismo. En resumen, cómo una alimentación más vegetal puede ser, entre otras cosas, muy beneficiosa para tu salud. Y como siempre os digo, antes de empezar, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, si leéis alguna noticia rara en internet, si el influencer de turno comenta alguna cosa y vosotros, pues con lo que yo digo aquí o con lo que sabéis, pues dices, ay, por favor, necesito una segunda opinión, vamos a contactar a nuestro dietista vegano de confianza, vamos a preguntar a Sergio, pues me escribís a tudietistavegano.com/contactar y por supuesto os responderé, y si creo que es un tema muy importante o muy impactante, lo voy a comentar aquí en el podcast. Hoy, en el podcast de hoy, voy a tratar un tema, a ver, que me explique bien, que son las recomendaciones diarias de alimentos, digamos lo que se recomendaría para comer, pero esto hay que cogerlo con muchas pinzas y voy a explicar por qué. Porque no es lo mismo cuando se hacen, digamos, estas declaraciones de cara a población general que a personas que puedan tener, pues, alguna patología, porque es verdad que puede haber algunas personas que por lo que sea, pues tengan, por ejemplo, hipotiroidismo, o que sean celíacas, o ya no solo eso, sino que, por ejemplo, sean deportistas y necesiten otros requerimientos y se salgan de lo que sería un poco la normalidad o lo común. Entonces, lo primero de todo que quiero hacer en este episodio es dejarlo claro, que quede bien clarito, que son unas recomendaciones generales, pero que, bueno, luego cada persona y cada caso son particulares. Entonces, hay que tener ahí siempre cuidado. Ya yendo un poco entrando en materia, cuando muchas personas a veces deciden hacerse veganas o llevar a una alimentación más vegetal o vegetariano, muchas veces digamos que lo único que piensan es en quitar esos alimentos de origen animal y no se para un poco a pensar en qué alimentos deberían de aumentar el consumo para sustituirlos. Y esto es como un error muy común, entonces pues si tú coges, digamos, antes comías el bistec de lo que sea con unas patatas, pues dices, pues quito el bistec y como más patatas. Pues no va así, ¿vale? No va así un poco la cosa. Así que precisamente para un poco iluminar a aquellas personas que pues estén un poco como perdidas, en este caso, en este ámbito, pues unas pequeñas recomendaciones que les puedan ayudar para mejorar su alimentación y obviamente si tienen algún problema específico o es algo más en concreto o tienen otros requerimientos nutricionales porque necesitan pues algo más específico en cuanto a pérdida de peso o en cuanto a ganancia de masa muscular, que necesitan más calorías o como he dicho antes que tengan alguna patología, ahí sí que hay que, digamos, hacer una intervención más especializada. Yendo ya al punto de esto de la recomendación diaria de alimentos, como os digo, sabéis que siempre soy muy pesado y hablo de los alimentos vegetales integrales. Eso es como una cantinela que tengo siempre. Alimentos vegetales integrales. Bueno, pues ¿cuáles son los grupos de los alimentos vegetales integrales? Pues voy a ir uno por uno, desgranándolos un poco para que de este modo sepáis qué es esto, cada grupo de alimentos, digamos aproximadamente cuánto se tendría que comer. Entonces, el primer grupo del que voy a hablar se trata de las legumbres. Las legumbres se deberían de consumir al menos 2 raciones al día. 2-3 raciones. Yo entiendo que aquí en España, sobre todo, pues no estamos como muy acostumbrados a lo que son los desayunos más en plan salados. Entonces sí que como que parece que apetece más comer dulce por la mañana, porque como que nos han enseñado un poco de un tiempo a esta parte así. Y pues entonces, bueno, voy a dar como diversas opciones, diversos matices y ya ahí cada uno que elija la que quiera. Lo primero es que una ración de legumbres, pues si fuera 3 raciones, serían como unos 130 gramos ya cocidas, ¿vale? Por ración. Y si fueran 2 raciones, pues entre unos 200 gramos. Más o menos, a fin de cuentas, es lo mismo. ¿Y qué son las legumbres? ¿Qué entra aquí como legumbre? Bueno, pues como legumbre pues pueden entrar, por ejemplo, lo que ya conocemos, lo que son el garbanzo, las lentejas, las alubias y también, por supuesto, pues lo que son ya la soja y sus derivados,
como pueden ser pues los edamames o la soja texturizada, el tofu, el tempe, y también, aunque un poco en menor medida, pues esos yogures de soja también tienen, pues también entrarían un poco como, son derivados, pero también sería un poco como legumbre. Y pues por supuesto las bebidas vegetales de soja también. Pero claro, no tomarte un vaso de una bebida de soja no es lo mismo que una ración de legumbres, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero podría ayudar a aumentar un poquito pues el consumo de este grupo de alimentos. Por otro lado, ya pasamos al siguiente grupo, son las verduras. Las verduras deberían de consumirse al menos 2 raciones de unos 150 gramos de verduras al día. Y además es importante tener un consumo variado entre pues, verduras de hojas verdes y hortalizas. Pero también además entre verduras crudas y cocidas. Y por supuesto, algo que nunca me canso de repetir es que se debería de priorizar el consumo de, pues esto, lo de productos de temporada. Como he dicho, 2 raciones de verduras, y de frutas sería un mínimo de 3. Todo el rato estoy hablando de mínimos, con legumbres, todo esto es mínimo. 2 de legumbres, 2 de verduras y ahora un mínimo de 3 de frutas. La media de una ración de fruta sería pues como unos 75, 100 gramos de fruta o de frutos rojos. Y como digo también, como en las verduras, es importante que el consumo sea variado, que sea de temporada y sobre todo cuantos más colores mejor. Y por aclararlo un poco, los zumos no cuentan como una ración de fruta a estos efectos. No es lo mismo tomar la fruta entera que la fruta licuada y filtrada. En población general, no estoy hablando de deportistas, va a ser mejor el consumo de fruta entera, siempre que sea posible. Y como digo, de temporada. Por otro lado, siguiente grupo de alimentos, las semillas. Es importante al menos consumir una cucharada de semillas al día. Preferiblemente de lino, pero también valdrían las de chía o las de sésamo. Y, sobre todo, una aclaración con las semillas, es muchísimo mejor si están molidas o si se ha hidratado generalmente la noche previa, porque se mejorará la absorción de sus nutrientes. Una cosa que se suele decir es que si no, pues las semillas, si no se hace esto, a veces tal y como entran, salen. Seguimos con otro grupo de alimentos, son los frutos secos, y sobre los frutos secos he de aclarar que es mejor, es preferible priorizar el consumo de frutos secos crudos, sobre todo, y luego tostados, y antes que salados o fritos. Es decir, siempre va a ser mejor, por aclarar, comer frutos secos a no comerlos. Pero siempre va a ser mejor comerlos tostados a comerlos fritos, y siempre va a ser mejor comerlos crudos a comerlos tostados. Pequeña aclaración. Los cacahuetes, en este sentido, no son un fruto seco. Los cacahuetes tienen que estar tostados porque son una legumbre, y los cacahuetes crudos son tóxicos. Por eso los cacahuetes generalmente siempre se venden tostados. Una medida adecuada para saber cuántos frutos secos hay que tomar serían como unos 30 gramos. Pero para que os hagáis una idea, sería el puñado de vuestra mano, sería un poco la ración óptima. Como mínimo, 1 al día. 1 sería como el objetivo. Y ya por último, faltaría por hablar un poco del tema de los cereales. Los cereales sería mejor, como siempre digo, tomarlos de forma integral, al menos una ración, unos 100 gramos. Y como digo, se debería de priorizar pues esos cereales de grano entero, como puede ser sobre todo la avena, los copos de avena, bueno, pues también pues maíz, trigo. Es verdad que sus derivados también entran aquí, pero se ha visto que cuanto menos procesamiento lleven estos cereales va a ser mejor. Así que bueno, que lo tengáis también en cuenta. Y como os decía al principio, es verdad que pues muchas veces pues alguna persona toma la decisión de empezar una dieta pues vegetariana o vegana, y pues bueno, que es muy fácil, entre comillas, decir, bueno, pues me hago macarrones con tomate, me hago ensaladas simples de estas de lechuga, tomate, cebolla, maíz, y sí, esto es muy vegano todo esto. Pero nos estamos olvidando de los grupos de alimentos, es de lo que hay que tener un poco en cuenta. Entonces, la base de una alimentación saludable, seas vegano o no, tiene que ser un poco esto. Comer estos alimentos vegetales integrales, como llevo repitiendo a lo largo del podcast. Y como también digo, intentar siempre consumir preferiblemente productos frescos, de proximidad y de temporada. Aunque he de decir que, por supuesto, hay algunos procesados, como por ejemplo pueden ser pues estas bolsas de verduras congeladas o botes de conserva, que te pueden salvar de un apuro si se te han acabado las verduras frescas. Quiero decir, no hay que tampoco tenerle miedo a comer pues estos alimentos congelados o de bote,
porque te pueden salvar de un apuro. Igual que los botes de legumbres. Los botes de legumbres son tus grandes aliados. Y es bueno que tengas más de uno, de dos y de tres en la despensa. Para que te hagas una idea, es como si fuera a venir un apocalipsis zombie y se fueran a agotar, un poco como lo que pasó al principio de la pandemia, de repente volaron los botes de legumbres. Un poco eso, tendrías que tener allí para que, ostras, se me ha olvidado, mira, de poner de remojo las legumbres, los garbanzos de antes, no pasa nada, pues abro el bote. Tienes esas soluciones de emergencia. Y por supuesto, como habéis visto en estas recomendaciones, no he recomendado ningún producto ultraprocesado vegano, ni ya que sea frito, ni nada de estas cosas así. Es verdad que tú puedes decidir comerlo, pero no tienes que decir, ay, pues este producto al menos una vez al día. Simplemente para que lo sepas. Obviamente, tú puedes añadir o algún día cambiar alguno de tus raciones para consumir alguno de estos productos, pero tú estás tomando esa decisión y sabes un poco pues lo que puede conllevar. Obviamente que un día puntual hagas una comida fuera de lo normal no conlleva nada. Al final es el cómputo de lo que hacemos a diario, nuestros hábitos normales, tanto de comida como de actividad física, lo que va a repercutir a la larga en nuestra salud. Nada más, que vais a tener todas las notas del programa en tudietistavegano.com/24, que muchísimas gracias por escuchar el podcast, por compartirlo, por suscribiros en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox, por escucharme desde Google Podcast, desde YouTube, desde mi web, desde donde sea. Y que nada más, de verdad, muchísimas gracias por estar allí al otro lado, aguantándome y escuchándome, y que nos vemos en el próximo episodio. Adiós.